El 15 de enero de 1991 la familia Bartra recibía con los brazos abiertos a sus dos hijos mellizos, Eric y Mar Bartra Aregay. Fue en Sant Jaume dels Domenys, un pequeño pueblo de Tarragona, donde los hermanos Bartra empezaron a aficionarse al mundo del fútbol. La familia Bartra ha sido siempre conocida como una familia futbolera. Josep y Mar Bartra, padre y tío del actual jugador del Real Betis, fueron futbolistas en categorías semiprofesionales del fútbol español. Sí, es verdad que tanto por parte sobre todo de mi padre, es el que toda la vida ha jugado al fútbol pues en categorías más humildes, ¿no? Llegó hasta la tercera división, pero bueno, también mis tíos han jugado en regional, han sido jugadores, son entrenadores y bueno, desde pequeñito con mi hermano en el colegio siempre, al final tengo un hermano mellizo, se llama Eric y con él siempre por la calle, en las medias partes de los partidos de mi padre. Era algo como que nos relacionábamos con la pelota, era bueno, jugar juntos y era todo balón, balón, balón. Y a partir de ahí pues fue algo pues que ya empezar a andar y empezar ya a tocar balón, ¿no? Así que desde muy, muy pequeño. Antes era un poco distinto a nivel futbolístico aquí en Cataluña y seguramente en España, que no había tantos clubes deportivos, sobre todo en pueblos, y prácticamente se jugaba siempre en la calle. Y allí es donde empezamos a dar nuestros primeros pasos y después pues a nivel de club estuvimos media temporada en Santa Oliva y cuando terminó la temporada ya fuimos al Vendrell, que ya era un club formativo con un nivel un poquito más alto, y allí pues estuvimos 2 años maravillosos. Sí, en el Vendrell sobre todo recuerdo a 3 personas, 3 entrenadores que tuve, que uno fue evidentemente Gerardo, tu padre, luego también Raúl y también a Monse, la recuerdo bueno, los 3 con mucho, con mucho cariño, pero al final fueron los primeros entrenadores que tuve así a nivel como equipo, ¿no? Porque al final cuando estás jugando pues en la calle o en el patio no tienes ese orden o nadie te enseña, ¿no? Pero luego es verdad que ellos 3 pues fueron los primeros que recuerdo como pues poniendo unas pautas, unos entrenamientos y algo más de orden, y la verdad que sí, lo recuerdo con mucho cariño. Bueno, el Mar y el Eric vinieron con 8 añitos, los tuve 1 año, creo. 2 niños, como todos ellos, encantadores. El Eric, una zurda de oro que ha mantenido hasta que se ha retirado, una zurda exquisita. Y el Mar, pues bueno, un todoterreno, lo que se suele decir, que tira el córner y va a rematarlo. Dentro de muchos jugadores buenos en principio, bueno, pues tuvo la suerte el Mar de ir subiendo, le respetaron todas las lesiones, él tenía ímpetu y sobre todo una cosa muy importante, la familia es futbolera y sabe dónde se mueve y sabe cómo tratar. Muy importante, casi tanto como saber jugar. Los hermanos Bartra demostraban tener un gran potencial. El Real Club Deportivo Español, uno de los clubes más importantes de Cataluña, llamó a su puerta. Querían a ambos en sus filas. Marc y Eric pusieron rumbo a Barcelona para recalar en la cantera perica en su primer año como alevine. Aquella etapa en la cantera del Español no duró demasiado. El Fútbol Club Barcelona, club de sus amores y uno de los mejores clubes del mundo, contactaban con la familia para incorporar de nuevo a los 2 hermanos. Era un poco la normalidad, porque siempre habíamos ido juntos y era como seguir, empezar una experiencia nueva. Pues sí que es verdad que ya es en el club de nuestros sueños, ¿no? Donde queríamos estar, y además pues juntos pues mucho mejor. Vas allí con toda la ilusión, sabes que es muy, muy complicado, que cualquier temporada, al final de temporada te pueden decir que no continúas, pero bueno, que tienes que vivir esta experiencia al máximo que puedas y intentar aprender lo que se enseña en estos grandes clubes. Éramos muy pequeños, pero sí que es verdad que sabíamos de la importancia que tenía estar ahí, porque, como bien dices, tanto la del Español como la del Barça son canteras que trabajan muy, muy bien, que sobre todo a nivel también a nivel de valores como personas, pero luego a nivel táctico, a nivel técnico,
a nivel también de competencia. Ahí van los niños seleccionados, ¿no? De toda Cataluña, incluso de toda España, y conforme vas evolucionando en la edad, pues hace que te vayas también compitiendo cada vez con fichajes que vienen de toda Europa, ¿no? Así que creo que es un aprendizaje continuo y muy, muy competido. Bueno, prácticamente es hipotecar 3 tardes de la semana para ir a Barcelona. Era coger el taxi, entrenar y llegar ya a las 11 de la noche. Y bueno, dejas de estar con los amigos, de vivir un poco tranquilo, ¿no? De salir del cole, merendar tranquilamente, de poder jugar en el parque con los amigos, con alguna fiesta de aniversario. Pero bueno, que pienso que son cosas que tienes que hacerlas y ya está. Recuerdo la dificultad, el esfuerzo y sobre todo esta presión que tienes, ¿no? En una edad muy temprana de saber que estás compitiendo con los mejores y que cada vez pues van llegando niños con más nivel. Y eso lo recuerdo con mucha tensión, con una presión pues añadida, ¿no? De estar prácticamente pues en el mejor equipo de tu edad, ¿no? Pero la verdad que creo que es algo que te curte muchísimo, es algo que te hace ser un ganador, porque tienen ese ADN ganador, de ganar, de aprender, sobre todo de evolucionar. Y es verdad que una vez ya fui a la Masía como tal, a vivir allí, fue un paso muy grande a nivel personal, de madurar, y también a nivel pues ya de saber que quizá pues podría ser profesional del fútbol, y fue un paso muy importante el poder estar y viviendo ahí en la Masía, porque hizo que fuera también más descansado, ¿no? De poder entrenar y compaginar mejor los estudios. Marc fue el único de los 2 hermanos que consiguió mantenerse en la cantera del Fútbol Club Barcelona. Tras más de 10 años en la Masía, el momento más esperado por Marc había llegado. El 14 de febrero de 2010, el jugador de Sant Jaume hacía su debut oficial con el primer equipo del Fútbol Club Barcelona en un encuentro de liga frente al Atlético de Madrid en el Vicente Calderón. Seguramente creo que es el día que siento que más me marcó, ¿no? Luego es verdad que cumplí también muchos otros sueños, pero ese día es como el momento, ¿no? El momento que es un antes y un después, es el momento que estás debutando en Primera División, que es donde siempre has querido estar, encima haciéndolo con el Barça, en una época que fue la mejor etapa del Barça con Guardiola, ¿no? De toda la historia, con los jugadores que había. La verdad es que es algo que, bueno, muy, 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 muy especial, algo grandísimo, y pues sintiéndome uno más, ¿no? de ese pedazo de equipo, era algo que la verdad fue una auténtica pasada, y fue más que un sueño, porque al final sueñas en estar en Primera División, pero hacerlo de esa manera fue algo muy grande. Ahora sí que están subiendo más canteranos al Barça o a primeros equipos, pero antes era muy raro que en el Barça cogieran jugadores o generaciones del Barça B y subirlos al primer equipo. Entonces lo veíamos muy lejos todo, hasta que ya empezó Marc a ser cadete segundo año, que entonces ya lo tenías un poco más a la mano. Además tuvo un entrenador que confió mucho en él. Bueno, el día a día del futbolista tampoco es tan buena como la gente como lo pintan, como la gente lo ve. Hay mucho detrás, mucho trabajo, mucho. Y Marc, aparte de que como es muy cabezón, siempre está con que quiere más y más, que si el fisio, que si el preparador físico, que si el coaching, el nutricionista, y vas aquí a su casa y dices, bueno, ¿ya qué le hago para comer a este niño, no? Pero porque es muy estricto, en cuanto a esto es muy estricto. Yo siempre pienso que el saborear el camino, de alguna manera disfrutarlo, y a la vez también sobreponerse en momentos complicados,
es lo que te hace realmente crecer de verdad. Luego el hecho de levantar un título creo que hace que es cuestión de segundos, lo estoy levantando y ya soy campeón, pero realmente este éxito dura un momento, ¿no? Yo creo que el éxito de verdad es en el durante, totalmente en el durante, y es algo que también cuando pasan los años te das más cuenta, ¿no?, de la importancia del camino, que creo que es muchísima más que justo el momento que levantas el trofeo, que sí que es verdad que es un momento muy, muy bonito y muy emocional, muy emocionante, pero el camino es importantísimo. En el año 2016, Marc Bartra y el Fútbol Club Barcelona parten sus caminos y el central catalán se marcha al Borussia de Dortmund. Bueno, fue una decisión muy, muy complicada, porque al final, pues evidentemente que si eres pues un jugador de la cantera, de la Masía, siendo culé, sabes que bueno, también estás en una época estaba en una época que estaba yendo a la selección, que había tenido había jugado muchos partidos en el año con Tata Martino, y luego el siguiente año fue un año de más competencia también, porque también se fichó a centrales también en mi posición, y quieras o no, pues sentía que ya llevaba bastantes años en el Barça, que habíamos, que de alguna manera no quería, pues tanto, digamos que quería pasar de seguir sintiéndome, pues siendo titular, siendo importante. Sabía que en el Barça era muy complicado por la competencia que había, y también quería seguir estando en la selección, ¿no? Y justamente, pues aun yo queriendo estar en el Barça, pues vinieron ofertas muy importantes, y ofertas que no solo a nivel económico, que eso nunca, pues no me moví por eso, evidentemente, pero sí que a nivel de proyecto deportivo, ¿no? De formar parte de un club grande en Europa, como era el Borussia Dortmund, y siendo pues titular, siendo una persona importante dentro del equipo, mucho más importante, ¿no?, que igual la faceta que tenía en el Barça, y lo vi, pues bueno, lo vi con buenos ojos para poder formarme y seguir creciendo, porque era lo que quería, seguir teniendo muchos minutos, seguir siendo muy importante, y sabía que en el Dortmund podía tenerlo. Sino que cambia todo, el idioma, la ciudad, la casa, los hijos tienes que trasladarlos también contigo, y bueno, a nivel personal fue una etapa también bonita en su vida en Alemania, porque empezaron junto con Melissa, tuvieron una gala y estaba todo bien, pero sí que es verdad que cuando el fútbol haces tantos cambios y el fútbol empieza a no ir tan bien, tuvo unos meses que no pudo jugar demasiado, y lo veías que estaba sufriendo, porque lo dejas todo por el fútbol y no tienes la recompensa de poder jugar. Y luego ya, pues cuando vino al Betis, pues cambió totalmente, la ciudad muy distinta, ya solo por el sol, el tiempo que hace en Sevilla, el idioma también es importante, en el vestuario, el ambiente que había, y allí dio un paso adelante. Yo creo que cuando estás soltero o solo casado con pareja, no sufres tanto que cuando hay niños, ¿no? Porque cuando hay niños es un cambio muy de todo. Pero bueno, mientras él está bien en otro club o en otra ciudad o donde sea, pues nosotros bien. Pero cuando ya lo ves que la cosa no, que está triste, que no, entonces ya es cuando empiezas... Bueno, sufres un poco más porque estás muy lejos y quisieras ayudarle, no puedes. Pero bueno, o sea, como eso ya tienes que hacer años que es profesional de esto, y bueno, ya te acostumbras un poco, ¿no? Y intentar, pues bueno, hoy en día pues con el teléfono móvil pues puedes llamar, videollamadas y tal, y bueno, la cosa pues miras de llevarla lo mejor posible. En el fútbol todo no es luz y color. Durante su estancia en Dortmund, Marc Bartra sufrió un atentado.
El 11 de abril de 2017, en las horas previas al encuentro de Champions frente al Mónaco, una bomba explotó en el autobús del Borussia de Dortmund. Marc fue el jugador más afectado. Mira, yo no estaba en casa y me empezó a sonar el móvil y me preguntaba, yo no sabía nada. Y recuerdo que de Llorens, que estaba en Llorens hasta casa, que son 4 kilómetros, se me hizo eterno el camino. Y pensaba, esto es una película, no es verdad, no puede ser que tanta gente haya en el mundo y que le haya ido a tocar a él, ¿no? Y hasta que no nos dije, su mujer no nos dijo tranquilos, que está bien, la verdad, hasta ahí no respiramos. Bueno, fue una experiencia que al final también te curte muchísimo como persona, ves la vida de diferente manera, valoras todo muchísimo más, pero sin embargo, bueno, fue un momento que al final evidentemente no es algo que no deseas nunca que pase a nadie, ¿no? Pero nos tocó vivirlo y ya está, pero afrontarlo de la mejor manera posible, evidentemente costó, ¿no? Pero es verdad que pues a día de hoy sé que soy mucho más fuerte gracias también a momentos como los que viví. Tras esa tormentosa etapa para Marc Bartra, el Borussia de Dortmund conseguía alzarse con un título, algo que no conseguía desde hacía 7 años. Sí, realmente cuando levantamos ese título, además fue 7 años después de que el Dortmund no había ganado ningún título, ¿no? Y fue justo ese año. Creo que lo merecíamos más que nadie, porque al final, a nivel colectivo, creo que teníamos un equipazo muy, muy bueno. Y luego también a nivel personal, como bien dices, siempre pienso que cuando pasa algo complicado, pasa algo difícil, hay dos decisiones, ¿no? Una es la de tomar la versión de víctima, de poner excusas, de alguna manera no evolucionar, y la otra es coger la versión responsable, ¿no? Que es la de quiero hacerlo, quiero dar un paso hacia adelante, quiero ser más fuerte, quiero de alguna manera llegar a esa final para poder tomarlo como un objetivo muy grande a nivel personal, pero también a nivel de colectivo y de equipo, ¿no? Y al final se ganó, y yo creo que fue algo muy, muy bonito, muy emocionante y que siempre recordaré. Bueno, la disfrutas mucho porque viniendo de lo que vienes, de pasar un atrago en todo este acontecimiento del atentado, pues claro, todo lo que sea bonito y que puedas disfrutar es algo que disfrutas al máximo, pero incluso mucho más de que si no hubiera pasado todo esto, ¿sabes? Pero muy bien. Tras 2 temporadas en el Borussia de Dortmund, el central catalán regresaba a España de la mano del Real Betis Balompié. Bueno, sobre todo influye mucho el querer seguir en ese momento, el querer seguir estando en la selección, el querer estar en la liga, y sobre todo también porque vi que había un interés muy grande del Betis. Y siempre, ha sido un equipo que has empatizado muchísimo, porque, ya sabes, ahí donde me crié, donde nos criamos, ¿no? Hay muchísima simpatía por el Betis, y se sabe la grandeza que tiene como club, como masa social, como afición, y además que están haciendo un fútbol muy, muy bonito con Quique Setién, un fútbol que me sentía muy, muy identificado. Y de la mano de Serra Ferrer, con su confianza que me dio, y sobre todo también Ángel Aro y el presidente y José Miguel, los presidentes que están también actualmente. Fue una decisión que la tomé como un reto de poder estar en un club y crecer, ¿no? Tanto a nivel personal yo, como también hacer crecer el club, ¿no? Y la verdad que me siento muy orgulloso, porque han sido años de una evolución increíble a todos los niveles. A nivel personal, el Betis me ha hecho crecer, y yo creo que al revés también, pues he aportado mi granito de arena para también hacer crecer al Betis. Que el primer año nos metimos ya en Europa, luego también ese ADN siguió con la llegada de Pellegrini, que es un entrenador con muchos galones en ese aspecto, y creo que se ha forjado desde dentro, ¿no?
con un proyecto ganador, un proyecto de mirar hacia arriba, de que el Betis tiene que estar entre los mejores equipos de España, entre los mejores equipos de la Liga. Y la verdad que no es nada fácil, porque hoy en día nadie te regala nada, y menos en el Betis, ¿no? Y hacerlo pues desde la humildad, desde el trabajo, y llegar a puntos que antes eran sueños y ahora realmente son realidad, tanto a nivel de equipo, de club, como también de afición. En su primera etapa con el Real Betis, Marc Bartra consiguió hacer historia con los verdiblancos, ganando la Copa del Rey 17 años después, desde su última final. Tras aquella final, Marc Bartra declaró que aquella copa era una de las más especiales de su carrera. Pues por dos razones. La primera, por el Betis en el aspecto ganador, porque creo que era un club que merecía al menos poder hacer unos grandes años estando lo más arriba posible, pero también ganando títulos, ¿por qué no? Por la ilusión que había tanto dentro del club como en los aficionados de poder levantar otro título después de tantos años. Creo que eso es algo primordial y que lo hace muy, muy especial, ¿no? La manera como lo viven los béticos, la manera como lo vive la gente del club y cómo lo vivimos en ese vestuario. Y luego también a nivel personal, pasé por momentos también difíciles a nivel personal, a nivel familiar, y era un año que como bien digo, cuando vienen cosas difíciles, me gusta ponerme como reto el dar más de mí, el dar no más sino mejor, y rendir todo para poder aportar lo máximo al equipo, y se juntaron esos dos retos, ¿no? Tan bonitos, y que lo pudimos combinar con ese título tan bueno. Tras un breve paso por el Trabzonspor de Turquía, Marc Bartra regresaba a Sevilla con ansia de títulos. Y dicho y hecho, días antes de la realización de la entrevista a Marc Bartra, el conjunto verde y blanco se clasificaba por primera vez a una final europea. El beticismo espera que Marc Bartra, ahora como uno de los capitanes, traiga la copa a casa. Nervios no, pero sí que es verdad que responsabilidad sí. Al final, en la final de Champions en Berlín, recuerdo que estaba muy nervioso, en el sentido de que era ya pues poder ganar la Champions, poder ganar el triplete con uno de los mejores Barças de la historia, pero evidentemente que me tocó vivirlo desde el banquillo. En ese aspecto habían pesos pesados, ¿no? Que tenían más responsabilidad que yo en ese momento. Y ahora pues me siento como esos pesos pesados, pues me siento aquí en el Betis, en Europa, en una final histórica, escribiendo la historia del Betis, de un club centenario, un club de una dimensión muy grande, y con esa responsabilidad que para mí es la mayor motivación que puedo tener, y las máximas ganas de poder afrontarlo, claro que sí. Es complicado decirlo con una frase, porque es algo que hay que vivirlo. Y si te tengo que decir una frase, es un sentimiento que hay que vivirlo. Y creo que desde fuera se ve muy bonito, se ve como que ya ves que es algo especial, que no es un club normal, ¿no? En el sentido de que cómo lo vive la gente cuando vas cómo lo ves desde fuera, ¿no? Pero ya una vez dentro es algo que sentirse parte de esta familia, de esta pasión, de esta comunión, es algo inmenso, es algo muy, muy bonito, que sinceramente me siento muy, muy orgulloso. Marc, como muchos otros niños, intentó conseguir su sueño. Él pudo conseguirlo. Se ha dedicado al mundo del fútbol, y quién sabe si cuando se retire seguirá ligado a él y seguirá cumpliendo sueños.